En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los desánimos, en medio de las circunstancias, tú nos amas. Siempre nos has amado y siempre nos amarás. Y nunca rechazas tu amor hacia nosotros. Siempre estás presente. Tu amor es infinito. Recibimos de tu amor. Recibimos de tu amor. Recibe el del amor de Dios en esta mañana. Recibe el amor de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar. Gracias a Joseph Tiro. Y estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios. Ya estamos en la hora de comer. Ya cuando come ya no se respeta. Muy bien. Estamos promoviendo la comunidad de adoradores de la iglesia Victory Online. Así que estamos nosotros contentos de poder compartir con ustedes este momento histórico de los días miércoles en la noche, porque va a ser un momento donde vamos a poder verdaderamente adorar a Dios. Y bueno, el día miércoles que nos juntamos, mucha gente estaba fuera de sí. No sé si le explicamos bien o no, pero muchos que no dijeron, pues a qué horas va a haber la oración, a qué hora va a haber la adoración regular. No, es una noche de adoradores. Y su palabra mismo lo dice, noche de adoradores, donde todos adoran, ¿no? Va a haber un tiempo de adoración, donde puedes pararte, sentarte, arrodillarte, de todo, y solamente vamos a adorar a Dios y nada más, y luego irnos a dormir. Pero es lo más poderoso que podemos hacer, porque verdaderamente el Padre dice que anda buscando adoradores, ¿no? Y vamos a leer esta escritura varias veces hasta que podamos entender el concepto y podamos ver la visión de lo que Dios quiere hacer aquí en la iglesia Victory y en el mundo. ¿No? En Salmos 95:6, también es el salmo que leí ayer, dice venid, ¿no? Es un llamado que Dios está haciendo, es un llamado a todas las generaciones del mundo, es un llamado que te está haciendo a ti, que está haciendo a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, aún hasta los bebés, aún, ¿me entiendes? Todos a entrar en este llamado de Dios. Hay un llamado de Dios porque hay una urgencia en el mundo, ¿no? Hay una urgencia del mundo. Dice, venid y adoremos, postrémonos y arrodillémonos. Es un llamado no de adoración, ¿no? De postración delante de Dios, de rendición delante de Dios y de adoración, ¿no? Por eso dice tres cosas, ¿no? Adoremos, postrémonos y arrodillémonos, pero hay que venir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, que tú puedas venir, ¿no? Delante de la presencia de Dios, y porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Solamente esa es la razón que está dando esta escritura, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ¿no? Entonces no hay otra razón que eso, ¿no? Que lo adoremos, nos postremos y nos arrodillemos. Y cuando, dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Este es el tiempo, ¿no? Este es el tiempo de adoración. Y yo creo que en estos 80 días todo lo que hemos hecho adorar, ¿no? No ha habido mucha alabanza, también por el problema de los vecinos y por el problema limitado que estamos, pero no es que no creamos en la alabanza, sino que es lo que Dios quiere, adoración, ¿no? Mas la hora viene y ahora es, dice, ¿no? Quiere decir que este es el tiempo en el cual nosotros debemos de adorar al Señor, ¿no? Porque dice,
cuando los verdaderos adoradores adoran el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, ¿no? Ahora está llamando, dice, hace un llamado a todos los que se quieren postrar, todos los que se quieren arrodillar, todos los que se quieren rendir a Él, pero también dice que el Señor anda buscando. Bueno, buscó en la tierra y nos ha encontrado. Entonces el Padre cree que de la Iglesia Victory, aquí en la Iglesia Victory, hay gente que necesita sacar ese don, esa capacidad de ser adorador. Entonces, joven, tú que nos estás mirando, tanto papá, mamá, hijos, jóvenes, especialmente Dios nos está llamando a ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y Él está buscando y nos ha encontrado para que lo adores en espíritu, ¿no? Y en verdad. Lo adoremos de todo nuestro corazón, de toda nuestra sinceridad, de todo nuestro interior, y lo adoremos también en el espíritu con lenguas indecibles. Entonces luego leímos la escritura que Josafat también se humilló, no nomás él, que es el rey de Judá, no nomás todo Judá, sino todo Jerusalén, no nomás todo Jerusalén, sino todos los levitas se arrodillaron delante de la presencia de Dios. Y luego de ahí nos vamos a ver, hoy día en la mañana vamos a ver esta escritura de Isaías 60, 18. Entonces Dios te está llamando y está buscando y nos ha encontrado a nosotros y nos está diciendo responde, ¿no?, al llamado de ser adorador. Todos los miércoles a las 8 de la noche, en la mañana ya no hay nada, ¿no? Pero Isaías 60, 18, más se oirá en tu tierra, dice. Perdón, nunca más, ¿no? Nunca más, como que punto final, punto terminado. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Imagínate que nuestra tierra, cuando habla de la tierra, está hablando de nuestra vida propia primeramente, porque nosotros somos tierra de Dios. Nuestra tierra es nuestra familia, nuestra tierra es nuestro barrio, nuestras generaciones y nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo. Nunca más se oirá en tu tierra, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Hay cosas que pueden ser terminadas por completo, ¿no? Y Dios puede callar muchas cosas a través, ¿me entiendes?, de este gran elemento o gran operación o movimiento de Dios de la adoración, ¿no? Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio. Otra vez tierra habla de territorio, ¿no? Entonces, nunca más, dice, entonces Dios tiene el poder para poner punto final, ¿no?, a la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios pone? Ahorita hay una violencia increíble en Estados Unidos, hay una violencia increíble, ¿no? Saqueos, ¿no?, de una manera súper, no, nunca más antes vista en Estados Unidos. Yo creo que aquí hubo un saqueo en el año 70, yo creo, ¿no? En el año 70 hubo algo por ahí. En los años 70 hubo un saqueo tremendo, entraron a todas las tiendas del Jirón de la Unión. Mayormente fue, yo creo, en Lima, ¿no? No fue en... La rebelión de la policía, ¿no? Y hubo un saqueo tremendo, la violencia, y aún hubo muertes, entonces la violencia, ¿no? Nosotros hemos experimentado un movimiento de violencia como nunca antes en los últimos, yo creo que 7 años, ¿no? Ha crecido. Antes no se usaba cuchillos, se usaba cualquier otra arma, pistola nunca, ¿no? Pero últimamente ha ingresado, ¿me entiendes?, la muerte, ¿no? Ha ingresado la violencia, ¿no? La violencia. Aún, ¿me entiendes?, el descuartizamiento de personas, ¿no? Gente que ha sido descuartizada, no hay necesidad, ¿no? Si lo matas a alguien, lo mataste, pero descuartizarla y es un acto satánico, ¿no?
es un acto de violencia. Dice el Señor, yo puedo poner punto final, ¿me entiendes?, a la violencia de tu vida primeramente, porque muchas veces hay personas que son muy violentas, sus reacciones son muy violentas, ¿no? Si tu reacción es muy violenta, realmente estás diciendo, ¿me entiendes?, cómo está tu carne y cómo está operando Satanás, ¿me entiendes?, alrededor de ti. No digo que estás endemoniado, a no ser que no tengas a Cristo, ¿no? Pero la violencia, no, Dios no es amigo de la violencia, ¿no? Y dice que yo voy a poner punto final, ¿no?, en tu tierra a la violencia, ¿no? En el libro de Isaías 59, 19 dice, porque vendrá el enemigo, que sí, que Satanás, como un río, vendrá con violencia, vendrá con fuerza. Entonces, Satanás es un ser violento, ¿no? Es un ser violento que ama la violencia, que destruye, ¿no? Por causa de la violencia al mundo, el ser humano se destruye uno al otro por causa de la incitación, por causa de reactivarse el uno contra el otro, ¿no? Y el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, el tope donde llega tu nivel de persona, donde ya no puedes más y actúas, no, de una manera violenta. Dice, porque vendrá el enemigo como río, ¿no? Entonces, como río, estamos hablando de un río caudaloso, como un río, ¿no?, con fuerza, con poder, y que viene con toda la fuerza para tratar de llevarse todo lo que puede, ¿no? El enemigo es como un río, ¿no? Estamos hablando de la violencia. La violencia ¿no? Es la máxima, dice Claudio, que es la máxima expresión de la carne, ¿no? Y es cuando se juntan todos tus puntos neurálgicos, ¿me entiendes? Y explotas y vuelas y llegas al punto, ¿no?, de la muerte, llegas al punto ¿no? Hay tanta gente que borracha, que ha matado a otra persona o que ha tenido un accidente tan fuerte o se mira involucrada en algo tan terrible y al día siguiente está preso y no se acuerda ni por qué está preso, no se acuerda de nada lo que ha pasado, ¿no? Porque la violencia ciega, ¿no? Y es como dice, la máxima expresión, ¿no? Por eso allá en Estados Unidos también la violencia, uno no entiende, dice, pero ¿cómo esta gente no se puede salir a las calles sabiendo que se van a contagiar? Va a haber un contagio increíble, ¿me entiendes? Tanta gente que ha estado en esos saqueos que están, la gente sabiendo que se va a contagiar y sabiendo, ¿me entiendes?, que pueden ser muertos, pero the rage, la violencia, el odio, ¿no?, que es tan profundo, es tan sobrepasa, ¿me entiendes?, todos los niveles, ¿me entiendes?, de protección humana, y entra a un estado de violencia, ¿no? Y yo miraba un video, ¿no?, de cómo un carro de policía lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban, ¿me entiendes?, con su skate, lo volteaban con sus zapatos, lo arrancaban con sus manos. Era un acto satánico, diabólico, ¿no? Porque definitivamente un carro no va a sentir, ¿no? Pero estaban tratando de mostrar tanto es su odio, su rencor, ¿no? Y que a un carro, ¿me entiendes? No estaban haciéndolo a una persona, a un carro de la policía, ¿no? Con tanto odio, con tanto rencor, entre todos lo agarraron y le dieron la vuelta al carro, ¿no? Y tanta es la fuerza, ¿no?, que un carro lo voltearon, ¿no? Y realmente ese es el espíritu del diablo y el espíritu humano que no conoce, ¿me entiendes?, a Dios, ¿no? Y dice que viene como un río, ¿no? Entonces, gracias a Dios, aquí en Lima sí tenemos un poco de paz. Sí, hay focos de violencia, me imagino, porque la gente está necesitada, ¿no? Y a veces tu misma necesidad de no tener de comer
entonces comienzas a actuar de una manera violenta, ¿no? Para poder conseguir algún centavo, algún pan para poder llevar a tu casa, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, ¿no? El Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Contra quién? Contra el espíritu, ¿me entiendes? Del odio, del rencor, contra el espíritu de la violencia. El Espíritu Santo levantará bandera contra él. Entonces Dios no se agrada de la violencia. Dios no se agrada, no se alimenta, ¿me entiendes? De gente violenta. Más, ¿no? Dice, nunca más, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Y dice que el Espíritu Santo levantará bandera. Entonces, ¿cómo yo detengo la violencia? ¿Cómo detengo el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento? ¿Cómo yo detengo, no? Allá en Estados Unidos ya no saben ni qué hacer, ¿no? Porque han puesto toque de queda, ni el toque de queda ha detenido a la gente, igual la gente sale y ha salido con tanta, porque es ya un espíritu satánico, ¿no? Cuando ya el humano deja de ser humano y deja que tome control, ¿me entiendes? Y todas las fuerzas humanas que toman ese espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, es imparable, ¿no? Es imparable. Es imparable. Hay una droga también, no sé cómo se llama la droga esta, que muchos jóvenes en YouTube sale, que consumen esa droga y se vuelven súper violentos, hasta se golpean entre ellos mismos, se golpean contra el carro, contra las paredes, con una actitud de violencia increíble, ¿no? Cuando Moisés subió los 40 días al monte del Sinaí para recibir las tablas, cuando regresó vio a la gente que estaba en un desbande tremendo y dice que comenzaban, ¿me entiendes?, a hacer reuniones o fiestas paganas, y dice que entre ellos mismos se cortaban, ¿no? Ese es el espíritu de violencia, ¿no? Donde tú mismo te cortas, donde tú mismo te haces daño y entras en un espíritu de desesperación humana que ya no puedes controlar, porque es el diablo ya que está metido ahí, que te haces daño a ti mismo, daño a ti misma, y no sabes cómo salir de ello. Y aquí está la respuesta, ¿no? La iglesia, por eso no debe de mezclarse con los asuntos políticos, ¿no? La iglesia, no, a mí como pastor me toca orar, ¿no? Nos toca orar y clamar, ¿no? Y aquí la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice, sino que tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, ¿no?, que Jehová Dios, dice, ¿cómo retiramos esto? A través de la adoración y la alabanza, a través de la salvación, de que sigamos predicando el Evangelio, de sigamos adorando. La adoración, dice, la adoración será la puerta, la que traiga la sanidad a este tipo de violencia y destrucción que ha venido al mundo, ¿no? Dice en Isaías 59, 19, en la parte más abajo, dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra la violencia. El Espíritu de Jehová levantará, y el Espíritu de Jehová, para que opere en la tierra, necesita de los adoradores. Para que el Espíritu de Jehová opere en la tierra, necesita de aquellos que predican el Evangelio. Para que el Espíritu de Jehová se levanta contra este espíritu de violencia y destrucción, necesita realmente oradores, una iglesia orando, una iglesia adorando, una iglesia alabando a Dios, y los espíritus tendrán que retirarse de violencia, de destrucción y de destrucción y quebrantamiento que ha venido a esta tierra. Es la única manera, es la única fórmula, ¿me entiendes?, de poder contrarrestar. Cristo Jesús, cuando los fariseos se pusieron ellos y decían, Jesucristo o Cristo es el hijo de José.
Jesús es el hijo de José y de María, no es el Mesías, ¿no? Y se llenaron de tanta ira, se llenaron de tanta violencia, ¿no? Que realmente se encegaron tanto que el Poncio Pilato y, ¿cómo se llama?, Herodes, dijeron, este hombre no ha hecho nada, no hay por qué tener tanta ira, no hay por qué tener tanta violencia en ustedes. ¿Qué tienen? Si ustedes son los sacerdotes, ustedes son los dirigentes del pueblo de paz y de cosas. No, ellos, ¿me entiendes? Se llenaron de tanta ira, se llenaron de tanta violencia, ¿no? Que quisieron la destrucción de Jesús. Un hombre que solamente estaba predicando y hablando y estaba sanando a la gente, pero la violencia cuando se levanta como un río, ¿me entiendes? Que quiere destruir. Y ellos, a pesar, ¿me entiendes?, de que se trató, bueno, le sacaron a Jesús y lo llevaron y le dieron 50 latigazos, no, 49 más 1, 39 más 1, 40 menos 1. Que es 39. Entonces, que según ley le daban a aquellos que infringían o querían darle un castigo. Y él dijo, bueno, Pilato dijo, bueno, vamos a flagelarlo y soltarlo libre porque yo no veo culpabilidad. Ya, el castigo que sea eso. Pero ellos se ensañaron más y la violencia y la destrucción contra Jesús fue aún de una manera aún más terrible que dijeron no, ¿entiendes? Lo vieron, porque si tú viste la cruz, la pasión de Cristo, la película, eso fue un retrato casi de lo real, ¿no? Es tan horrenda ese acto que hicieron esos chicotazos, fue horrendo, ¿no? Pero imagínate en vivo y en directo cómo habrá sido, ¿no? Si nosotros en ese momento sufrimos, ¿me entiendes?, cómo se burlan y cómo le pegan y le pegan y le pegan y se ríen y se mofan de la violencia y de la sangre, realmente el espíritu romano en ese tiempo era sangriento y burlador de la sangre, hambrientos de la sangre y de la violencia, que es el espíritu de Satanás. Y aún así no quedaron contentos, porque la violencia no para así nomás, no para. La violencia, ¿me entiendes?, solamente se detiene, ¿no?, con el poder de Dios. ¿Qué hizo Cristo para detener esa violencia? Murió en la cruz del Calvario. Ahí habla, dice que los muros, dice, sino que a tus muros llamarás salvación, ¿no? La salvación, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, trajo una salvación y rompió el velo, ¿no?, que no permitía a cualquier otra persona entrar a la presencia de Dios. Que sí que el libre acceso, ¿me entiendes?, a la presencia de Dios, destrucción del fariseísmo, ¿me entiendes? Y mirando, ¿me entiendes?, que verdaderamente, muchos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Y la adoración, ¿no? Entonces, bueno, ese era un punto aparte, ¿no? Era un punto aparte. Y la violencia, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ¿no? Este es otro punto de destrucción. Satanás ha venido a matar, a robar, a matar y a destruirnos. Satanás es un destructor, ¿no? Destructor de los fundamentos del humano, ¿no?, de la calidad humana, ¿no? Satanás está en contra de la calidad humana, quiere que todos nos volvamos violentos, destructores, amadores de lo malo, matarse el uno al otro, el espíritu de Caín, ¿no?, de destruir, de violencia. Satanás incitó a Caín, ¿no?, a volverse violento y a volverse destructor, ¿no?, violento y destructor, ¿no?, y quebrantar a su hermano, ¿no?, y trajo la muerte sobre él, ¿no? Ese es el trabajo de Satanás, ¿no?, de querer destruir quién somos nosotros y llegar hasta el punto, ¿no? Si la violencia, ¿me entiendes?,
es necesaria, digamos, que alguien quiera vengarse de alguien, va, pum, le mete un plomazo y punto, ¿no? Pero ¿por qué tiene que hacerlo, me entiendes? Quitarle los brazos, quitarle los pies, cortarle la cabeza y tirarlo, ¿me entiendes? Como paquete, ¿me entiendes? En las calles o en algún lugar, ¿no? ¿Por qué, me entiendes, tanta destrucción, no? Entonces, la violencia nunca se va a cesar. Nunca se va a cesar, siempre va a querer más. Hay algunos, ¿no?, que están inoculados con ese espíritu de violencia y de destrucción en sus vidas. En Estados Unidos ahorita se ha despertado un espíritu de violencia y de destrucción que netamente viene de Satanás y nadie más, ¿no? Y están siendo quebrantada gente, quebrantando la voluntad del pueblo para poder sobrecarlos. Pero para someter, ¿qué? Dice la palabra de Dios, para someter tu territorio, ¿no? Para tomar control de tu vida, ¿no? El coronavirus no es nada más ni nada menos, ¿me entiendes? Que es un acto de violencia, ¿me entiendes? Humana, porque esta es una creación humana, no es un virus creado por Dios o por la naturaleza. Es un virus creado para producir violencia, destrucción, muerte y confinamiento, ¿no? Y quebrantamiento de la voluntad del hombre para tomar control, ¿no?, de tu tierra, ¿no?, de nuestro espacio que nosotros tenemos, ¿no? Ahora Dios está usándolo para bien, pero definitivamente entonces nosotros necesitamos edificar los muros de nuestra salvación, ¿no? Nosotros necesitamos edificar nuestro concepto de nuestros valores y principios en nuestras vidas, ¿no? Y dejar, ¿me entiendes?, que edificar y poner, ¿me entiendes?, los muros de salvación en nuestras vidas, quien es Cristo, ¿no?, en nuestras vidas, y poner esas puertas de adoración y de alabanza en nuestras vidas. Entonces Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el día miércoles hemos declarado, ¿no?, que sea un día de adoradores. Entonces vamos a entrar, ¿no?, a las 8 de la noche, y no vamos a parar, ¿me entiendes?, como una hora máximo, hora y media, 90 minutos, ¿no?, es lo que hemos programado, 90 minutos. Pero solamente adoración, palabra profética, estar, ¿no?, subiendo. Y tú también en casa, tú mismo puedes levantar tu voz y traer una palabra profética para tu casa, bendecir tu casa, traer salvación, reprender todo espíritu de violencia, todo espíritu de destrucción en tu casa. No sé cómo es tu casa, pero me imagino, ¿me entiendes?, en muchas de las familias, en su casa hay violencia, ¿no? Hay violencia. El espíritu de Satanás ha entrado a tu casa, ¿no? Él dice que Satanás entra como un río, invade tu casa con la violencia y quiere tomar control, ¿me entiendes?, de tu hogar, de tu casa, de tu tierra, ¿no? Pero nosotros, ¿me entiendes?, tenemos que tener paz. La adoración es un símbolo de decir, ¿sabes qué? No vas a ganar, no vas a ganar. Bueno, en casa siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber incitaciones, ¿me entiendes?, humanamente, ¿me entiendes?, donde uno ya no puede, donde ya no soporta. Ahorita realmente muchas casas están al colapso, ¿no? ¿Por qué? Por el confinamiento, ¿no? Y por las tensiones que hay. Cuanto más chica tu casa, peor todavía, ¿no? Ya realmente hay un descontrol, ¿no? Pero las puertas, las murallas de salvación y las puertas de adoración y alabanza son nuestro camino. Entonces pon el video, ¿me entiendes?, de The Blessing, ¿no?, la bendición. Entonces está en tu casa con música, ¿no? Y deja que entren por tus puertas, edifiquen tus muros de salvación y de sanidad tu vida. Amén. Así es que es todo por hoy. Yo creo que estamos ya sobre la hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Padre, yo quiero orar y poner punto final a la violencia, a la destrucción y al quebrantamiento. 3 cosas importantes que el mundo quiere, el Satanás quiere introducirse. Violencia. Dios nos libre de violencia aquí ahorita en nuestra tierra.
saqueos y cosas de esas. Y cualquier connotación por la que esté pasando en Estados Unidos eso, cese en el nombre de Jesús. Y que el pueblo de Dios, más bien americano, comience a adorar y alabar a Dios. La iglesia, el trabajo de la iglesia no es meterse en eso o tener una opinión. El trabajo de la iglesia es adorar a Dios. Dice, y el Espíritu Santo vendrá, se levantará, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, ¿no? Tenemos que comenzar a adorar a Dios, no solamente orar, sino adorar. Y Dios está haciendo un llamado aquí, ¿no? Dice, venid, ¿no? Venid, porque ahora es el tiempo. Adoremos, postremos o nos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios. Para que Dios se mueva, necesita de nosotros, necesita que nosotros encendemos las llamas para que Él venga y obre. Entonces, si no quieres más violencia en tu hogar, en tu tierra, en tu territorio, en tus hijos, si tú crees que vienes de un hogar violento, ¿no? Donde tu padre era violento, tu madre era violenta, y luego tus abuelos, tus tatarabuelos, ha habido violencia, ha habido muertes, ha habido cosas terribles, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que nosotros hemos ayudado y vuelven a la violencia. Digo, pero ¿no? ¿Por qué? Porque tu tierra está contaminada con la violencia, tu tierra está contaminada, ¿no? Con la destrucción. Y necesitamos realmente fortalecer nuestros muros y levantar nuestras puertas de adoración para que las cosas cambien ya en el nombre de Cristo Jesús. Ora conmigo y di, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que yo y mi familia y mis generaciones ha habido brotes de violencia, de destrucción. Te pido que tú nos perdones a mí y a mi casa y a mi generación por esos brotes de violencia, de destrucción, de quebrantamiento. Perdónanos, límpianos y lávanos con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, abro las puertas de mi vida para que vengas a mí y a mi generación y traiga la salvación grande para mi casa. Y el Espíritu Santo venga y levante estandarte de paz, de tranquilidad y de bendición para las naciones. Señor Jesucristo, Padre, te doy gracias porque hoy estás poniendo punto final a estos fenómenos satánicos en mi tierra, en mi país, en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo paz. Jehová, tú eres mi nisí, mi estandarte. Lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a orar por ti ahora, Padre, en el nombre de Jesús. La violencia no será parte de nosotros más. Yo conozco muchas familias que antes eran violentos, totalmente violentos. Ahora en su vida hay paz. Porque adoran a Dios, porque sirven a Dios, porque Jehová Dios es el nisí de su familia, de sus vidas y de su tierra. Y yo oro que tú también, por esta confesión de fe que has hecho, se levanten tus muros de salvación y tus puertas de adoración y alabanza sean levantadas en el nombre de Cristo Jesús. Y oro en este mismo momento por el pueblo americano, Señor, por Estados Unidos, que cese
Porque tú, dices, pondrás punto final, Señor, a la violencia, a la destrucción y al quebrantamiento, que son innecesarios para vivir en paz. Más bien declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú, Espíritu Santo, que estás operando en todo el mundo, seas el abanderado, el Nisí, el estandarte de Estados Unidos, y cese en el nombre de Jesús y se retire la oscuridad, Señor, y caigan todos aquellos que incitan en el nombre de Cristo Jesús, porque tú tienes el poder de callar y de destruir ese río salvaje, satánico, que se ha levantado contra Estados Unidos y contra el mundo, Señor. Aún el coronavirus, Señor, es un río satánico que ha venido contra el mundo con intenciones, más que el virus, malévolas, para operar políticamente y económicamente el mundo. No prosperen y se retiren ya en el nombre de Jesús. Todas esas mentes malévolas sean confundidas ahora en el nombre de Jesús. Y Jehová Dios levante un estandarte a través del Espíritu Santo contra esas acechanzas y amenazas que están operando ya en los aires, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.